momento de entrevista en piso hoy con Juan Boelker, que es el director del Departamento de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Juan, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias, Martín. Hace no mucho, el 30 de junio, la Intendencia remitió a la Junta Departamental de Montevideo el balance de ejecución presupuestal y rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019, para hacerla más fácil, al año 2019. En un contexto de superávit acumulado en este quinquenio, ese ejercicio anual puntualmente arrojó un déficit de 506 millones de pesos, que en dólares son unos 12 millones de dólares. ¿Qué explica ese resultado anual? Aclaremos. Bien, sí, como lo decías, ese es un resultado que es diferente de los 2 años anteriores, mayores egresos que ingresos. Esencialmente viene por el lado de las inversiones. Para tener primero un paneo, los ingresos estuvieron básicamente en línea con lo presupuestado, 1% arriba. Gastos de remuneraciones y otros gastos de funcionamiento también levemente en el entorno, digamos, del presupuesto, 1% arriba. El que estuvo separado fueron las inversiones, estuvieron 23% arriba de lo que teníamos previsto, 767 millones de pesos más que lo que teníamos planificado, y eso genera, mayores niveles de egresos. Esos mayores niveles de egresos que superan los ingresos que teníamos del año. Pero esto no es algo que nos tenga que preocupar, ¿sí? Porque en primer lugar esta diferencia corresponde a las obras, es decir, nosotros siempre tenemos que velar porque, cuando hay desbalances, como en este caso, ¿cuál es el motivo? Y el motivo acá son las obras, son las inversiones que tenemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece un tema muy importante, es cómo es la forma de que se financia. Es decir, cuando uno tiene más egresos que ingresos, tiene necesidad de financiamiento. Y esto, en la Intendencia de Montevideo, por suerte, teníamos resultados acumulados positivos de los últimos 3 ejercicios hasta el año 2018. Eso generó 2.400 millones de pesos de resultados positivos, una cifra muy importante. Y nosotros fuimos haciendo inversiones financieras. Cada vez que teníamos resultado positivo, íbamos comprando letras de regulación monetaria del Banco Central y las íbamos guardando. ¿Para qué? Justamente para afrontar momentos en los cuales tuviéramos que hacer más inversiones que las que pudiéramos hacer frente con los ingresos propios. Por lo tanto, lo que hicimos fue echar mano a una pequeña parte de esas reservas, 20% en términos concretos para ser bien puntuales, de esas reservas. ¿Y para qué? Para financiar ese monto de las inversiones. Y esas inversiones que quedaron para este año entero último, pero no último año de gestión, en el sentido de que 2020 tendrá gestión de la actual administración hasta casi diciembre, con lo que pasó en el medio, con la pandemia que estiró los plazos. Pero digo, esa acumulación de inversiones en 2019 que hizo que se gastaran 767 millones de pesos más que los inicialmente previstos, ¿se debe a una cuestión estratégica o a que hubo otros factores que demoraron cosas que estaban previstas? No, básicamente lo que teníamos era una gran cartera de proyectos en ejecución y cuando uno tiene más fondos disponibles que los fondos presupuestales, lo que puede hacer es jugar y adelantar algunas obras. Entonces, el tema de adelantar obras que estaban planificadas, para hacerlos un poco antes, porque justamente teníamos los fondos, es lo que está explicando que nosotros en este año tengamos más inversiones que las planificadas y por lo tanto tengamos que recurrir a esta necesidad de financiamiento. Pero insisto, es muy importante clarificar, porque esto también está un poco en la opinión pública. Esto es un resultado que los egresos superan los ingresos, pero se financió con ahorros generados en el propio periodo, entre 2016 y 2018. Esto no genera endeudamiento, genera obras que se financian con los ahorros que habíamos generado en forma previa. Vuelvo a ese mayor nivel de inversión del ejercicio 2019, a grandes rasgos. ¿En qué proyecto se concentró ese incremento? Bien, más que el incremento, porque ver el incremento quizás es un poco difícil, nosotros lo que tenemos es el monto total. Sí. Estas inversiones, las del presupuesto, son 135 millones de dólares que tenemos en el presupuesto, ¿sí? Pero el presupuesto es solo una de todas las fuentes de financiamiento que tenemos en la Intendencia. Para tener una dimensión, en el año 2019 invertimos 240 millones de dólares, es bastante más que lo que está establecido en el presupuesto, y acumulamos 640 millones de dólares en todo lo que va este periodo de este quinquenio. ¿Dónde está la diferencia? En que nosotros tenemos otra fuente de financiamiento, como son el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que financia las obras de saneamiento esencialmente de la ciudad. Después tenemos el Fondo Capital, el Fondo Agroalimentario, el Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo, que no es endeudamiento, sino que son fondos que aporta el Gobierno Nacional. Sí. Es decir, tenemos una gran cantidad de fuentes de financiamiento. Entonces, eso en primer lugar para mostrar la película completa.
Si vemos cuáles son los principales componentes de esta inversión, bueno, hay el primer elemento son 167 millones de dólares que hemos invertido en vialidad, ¿no? Esto, bueno, ¿dónde están? Y bueno, están todas las calles que tenemos a nuestro alrededor, incluye también lo que son los fondos del Fondo Capital, en Beloni, en San Martín, en Civils. También tenemos inversiones, 130 millones de dólares, inversiones en saneamiento, ¿no? Bueno, justamente todo lo que es la red de Manga, que lo extendimos, Piedras Blancas, el saneamiento de Santa Catalina. Después tenemos 86 millones de dólares en inversiones en espacios públicos. Bueno, ahí tenemos una gran cantidad. Tenemos, por ejemplo, lo que fue el Parque Rodó, lo que fue incluso la Ciudad Vieja, Villa Dolores. La verdad es que, por suerte, la cantidad de obras que tenemos desplegadas en la ciudad es muy, muy grande, que es incluso difícil poder hacer un raconto de todas ellas. En el, digamos, artículo o la nota que está en la página web de la Intendencia, en la que resumen la rendición de cuentas que recibieron en los últimos días los ediles y las edilas, que ahora deberán, en ese ámbito, en la Junta Departamental, estudiarla, dice en un momento, estas mayores inversiones se financiaron en gran medida con una reducción de 506 millones de pesos de los resultados acumulados entre 2016 y 2018. Volviendo a la cuestión del ejercicio 2019. ¿Hay miedo a utilizar la palabra déficit por esto de reducción de 506 millones de pesos de los resultados acumulados en el ejercicio 2019? Insisto que distinto es el periodo completo. Sí, no es temor, sino es un tema de claridad en la comunicación, ¿no? Quizás la palabra déficit puede tener una connotación negativa y nosotros lo que queremos reafirmar es bien diferente cuando uno tiene una situación, por ejemplo, de un déficit. Las personas pueden decir, bueno, hay déficit, entonces hay necesidad de financiamiento, de endeudamiento, entonces es una situación de preocupación. En este caso, la situación que son mayores egresos e ingresos, lo que sucede es que técnicamente es un déficit. Bien, ¿no está mal decir déficit técnicamente? No está mal, no está mal. Lo queremos desde el punto de vista de la comunicación, para el tema de claridad, separarlo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que mirar la película, ¿sí? Entonces, es muy diferente tener una situación de déficit si uno, de vuelta, lo que hace, por ejemplo, tiene mayores gastos de funcionamiento, ¿sí? Gasta más de lo que son los ingresos corrientes y eso les genera una necesidad de endeudamiento que dónde va a terminar. Eso es una situación de preocupación. Ahora, es muy diferente la historia y la película en las cuentas de la Intendencia. Acá se trata de ahorros acumulados en 3 años que constituyen reservas financieras tangibles que luego son utilizadas en parte, solo el 20% de ellas la utilizamos para financiar mayores inversiones en un periodo puntual. Y a su vez, al final de toda esa historia, al final de 2019, tenemos 47 millones de dólares en reservas financieras acumuladas que hoy nos permiten una situación de holgura frente a la crisis del COVID. Ya iremos sobre el final de la entrevista a hablar de lo que puede esperarse en función del impacto que a todos los niveles, también públicos, generó la pandemia. Pero en esa decisión política y también comunicacional de hablar del ejercicio 2019, pero también enmarcarlo en la totalidad prácticamente de la gestión, en la mirada de mediano plazo, como la definieron desde la Intendencia a nivel de comunicación, justamente se habla de ese resultado positivo acumulado en el quinquenio. Se habla, por ejemplo, de la estrategia tributaria, más equidad tributaria, dicen, para explicar, entre otras cosas, o como uno de los factores que explican ese resultado. ¿Qué quiere decir más equidad tributaria? ¿Cómo eso en la práctica, dice la Administración, se llevó a cabo? Esencialmente por la gestión de la morosidad, ¿no? Acá nosotros trabajamos desde el inicio la gestión de la morosidad. ¿Por qué? Porque la premisa de que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos tiene como 2 componentes. Un componente es se factura más impuestos al que tiene más y menos al que tiene menos. Pero luego, si la recaudación, la morosidad no es la misma en 2 lados, entonces podemos tener diferencias, ¿sí? Eventualmente podemos tener algo que se factura muy bien, pero después si ese contribuyente no paga, entonces, y al otro, el pequeño, sí está pagando, se genera una situación de inequidad. Por lo tanto, nosotros trabajamos desde el inicio en la gestión de la morosidad y logramos una reducción de la misma de 12% que se encontraba en el año 2015 a un 10% en el año 2019. Y ese 2% es algo relevante porque oído así, para quienes no sabemos, puede sonar a poco, pero los que saben son ustedes, digamos. No, sin duda que 2 puntos porcentuales de la morosidad es un montón, digamos, de dinero, por un lado, que entra a la Intendencia y permite financiar obras y servicios de calidad, pero por otro lado también
hay miles y miles de cuentas que están en situaciones diversas y nosotros lo que queremos hacer es llevar a una ecuanimidad de los contribuyentes. Inclusive lo que hicimos acá fue terminar con aquellas mal llamadas quitas o amnistías que todos estábamos un poco acostumbrados que cada 2 o 3 años la Intendencia de Montevideo salía con un plan para refinanciar. Eso se cambió totalmente. ¿Qué se hizo? Generamos un decreto que cambió las reglas y lo que hace es el que paga en la Intendencia, el que paga en fecha siempre paga menos, esa es la premisa, y lo que hacemos es, si hay una persona que tiene una situación de endeudamiento, lo primero que le decimos es, comience a pagar el tributo corriente, por ejemplo, contribución. Usted tiene deuda de contribución inmobiliaria, no se preocupe tanto por la deuda acumulada, comience a pagar las 3 cuotas que se pagan, que se van facturando en el año. Si usted lo hace a lo largo de 12 meses, la administración le tiende una mano y hace una reliquidación de los recargos, que es la parte más gravosa de la deuda, los baja para que esa deuda baje y por otro lado da más plazo de financiación y menores tasas de financiación. ¿Y no termina siendo una especie de amnistía, pero digamos pensada de otra manera? No, porque en este caso lo que hace esto asegura que el que pagó en fecha siempre pagó menos. O sea, la persona cuando refinancia se le bajan los recargos, pero se le bajan a un nivel que siempre termina pagando más que el que pagó en fecha. Entonces ahí mantenemos ese criterio. Y a su vez, esto queda que no es solo que las personas en algún momento de publicidad viene y hace un convenio diciendo, bueno, regularizo porque me dan ciertos descuentos y después no pago, sino que primero demuestra un comportamiento, primero demuestra un esfuerzo y una voluntad de decir, yo pago en fecha tributo corriente. Y entonces es la administración la que da ese segundo paso y le tiende la mano. Ya que estamos hablando de tributos, hace una semana estuvo en este programa Laura Raffo, la candidata a la intendencia de la coalición opositora en Montevideo, y habló de su plan Montevideo se reactiva, que es un plan de reactivación económica, de crecimiento, empleo y emprendimiento. Así lo define en su programa de gobierno, que plantea un alivio impositivo a micro y pequeñas empresas consistente en exonerar durante un año tasas e impuestos a pequeños comercios de barrio, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ella habló aquí textualmente de una serie de tasas y habilitaciones que serían cerca de 30, entre las que están bromatología, publicidad en marquesinas, sillas y mesas en veredas por las que pagan los comercios o las personas a cargo de los comercios, servicios de inspección e instalaciones mecánicas también, si es que los tienen. Excluyó tributos domiciliarios, contribución inmobiliaria, tasa de saneamiento y un cuarto tributo que se me está escapando, patente de rodado. Pero sí habló de esos otros 30. ¿Es viable pensar en una exoneración durante un tiempo en función de las necesidades de las arcas de la Intendencia y yendo más lejos porque también lo planteó, en dejar de lado o eliminar definitivamente algunas de esas tasas o tributos? Lo que pasa es que en momentos electorales creo que toda la ciudadanía tiene que estar como con los ojos bien abiertos, ¿no? Y ver cuáles son los planteos, de dónde vienen, quién los realiza y cuáles son las acciones que se dieron en otro lado. A nivel del gobierno nacional, cuando estábamos en la época de campaña electoral, se decía desde filas del actual oficialismo que en realidad ellos pensaban reducir impuestos y se ponía en el lado del Frente Amplio el cuco que venía a aumentar los impuestos. La realidad mostró lo contrario. Se asumió el poder y se tuvieron aumento de tarifas, se tuvieron aumento de impuestos por la parte del IVA. O etcétera. Reducción de los descuentos, así lo plantea el gobierno. También, como tú decías, son formas de plantearlo, pero creo que cuando yo voy a pagar con la tarjeta de débito, a mí no me hacen el descuento, para mí es un aumento de impuestos. Entonces, esto es lo que sucedió en la realidad, ¿no? Ahora, bueno, viene época electoral y se hacen promesas. Entonces yo digo, más allá de las primeras promesas, la verdad que los datos que muestra la economista Raffo han sido en más de una oportunidad datos que no son correctos. Eso en primer lugar hay que dejarlo claro, ¿sí? ¿Cuáles concretamente? Por ejemplo, en este caso, donde ella comentó que se trataba de 1.600 millones de pesos de recaudación de estas tasas y tributos. Si uno hace la suma más amplia posible, da 800 millones de pesos, ¿no? O sea, eso es en primer lugar, van para ir por temas. Después, antes había hecho una serie de referencias sobre el gasto en el área social, donde había dicho que era muy baja. Nosotros hicimos comunicaciones a través de cuentas sociales que daban cuenta cuáles eran los verdaderos montos, inclusive también a nivel de espacios públicos. Es decir que yo no sé quién asesora a la economista, pero me parece que es importante que eso se revise. Pero yendo a la cuestión, sí. Nosotros no fue una promesa electoral, sino que la promesa electoral fue no subir
ni crear nuevos impuestos. Y eso se cumplió, ¿no? Entonces, nosotros, eso en primer lugar se hizo. Lo segundo, en el año 2018 se hizo una rebaja tributaria de 300 millones de pesos. Eso se hizo. ¿Sabes? Se hizo para lo que fue tasa general, que ustedes recuerdan que una de las 6 cuotas, la última cuota, no se cobró, y además se derogó un impuesto que es la tasa de contralor de la parte higiénica, ¿tá? De contralor de higiene ambiental en locales comerciales. Esos son 110 millones de pesos que se derogó a partir de 2018. Ese tributo no está más y recaía sobre las empresas. Eso fue una acción que se tomó desde acá. ¿Y hay márgenes para generar acciones nuevas de ese tipo, como plantea Raffo, más allá de la discusión de los números? Bueno, yo creo que siempre uno puede mirar y revisar. Ahora bien, cuando uno hace doble clic y baja y ve tasa bromatológica, por ejemplo, sí. Por eso digo, para ir concretamente a lo que se dice, el economista no se informa porque hay un decreto que nosotros promovimos y que fue aprobado por la Junta Departamental a fin del año 2019, que habilita a la Intendencia, y la Intendencia lo puede hacer, es hacer una bonificación muy importante de la tasa bromatológica. Lo promovimos nosotros justamente a la luz de lo que era una realidad de un planteo por parte de los comercios. Es decir, estos son temas que se han venido realizando, no son promesas electorales, son hechos concretos. Eso número uno. Número dos, en épocas de pandemia, nosotros hicimos una bonificación de 100% para las pymes que tienen, por ejemplo, kioscos, ocupación del espacio público para los meses de abril y de mayo. También eso fue una cuestión que al inicio hicimos un diferimiento y luego vimos que la cuestión estaba complicada, hicimos una bonificación, como dije, de 100% para el caso de las micro y 50% para el caso de las pequeñas. Es decir, son cuestiones que nosotros venimos realizando. Por ejemplo, pero ir al caso de la tasa bromatológica, decir que no se va a realizar actividades que son muy importantes, no se puede hacer. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿No? Si uno dice vamos a dejar de cobrarlo, sería una buena idea que también se den propuestas concretas sobre cómo se va a hacer. Juan, tenemos poco tiempo y algunos temas pendientes. Hablando de los números de la Intendencia y del ejercicio superavitario, o sea, de la administración toda, de la gestión completa del quinquenio, hay quienes señalan que allí hay un gran peso de lo recaudado a través del Centro de Gestión de Movilidad de Montevideo. Por ejemplo, a comienzos del año 2019 se informaba que la recaudación por multas aplicadas a infracciones de tránsito había aumentado 78% después de que en 2016 comenzó a funcionar el CGM y que, por ejemplo, en 2018 6 de cada 10 sanciones se aplicaron gracias a esa tecnología instalada. Efectivamente, para digamos, entender el balance positivo acumulado de esta gestión de la Intendencia, ¿hay que tener en cuenta esos números? Yo creo que primero, si miramos el año 2019, como dijimos, lo que se recaudó fue 1% más que lo que estaba previsto. Es decir, básicamente lo mismo. Si uno mira la historia, en realidad uno de los grandes ejes de mejora de la recaudación fue la patente de rodados, no el tema de las multas. Las multas contribuyeron en un momento, ahora no tengo exactamente los números, pero no voy a decir que la recaudación por infracciones no fue un puntal, pero fue un tema menor con respecto a lo que fue, por ejemplo, la patente de rodados. Pero fue un puntal, dijiste recién. Bueno, fue uno de los temas que apuntó el crecimiento, eso sin duda. Pero también cuando se dan esos datos, hay un tema que es el crecimiento de multas a través del CGM fue determinado. Y lo que sucedió fue que las multas que se llamaban multas de papel, las multas que no tienen que ver con el sistema del CGM, bajaron. ¿Tá? Con lo cual, muchas veces cuando se habla de la prensa, y no quiere decir que no sea correcto, ¿sí? Pero que las multas del CGM no son la totalidad de las multas, ¿sí? Entonces, yo por lo menos lo que entiendo es que esas multas vienen a contribuir a una mejora en lo que es la calidad de circulación, porque todos somos, yo también tengo un vehículo y cuando circulo, hoy la circulación es mucho más fluida. Antes la Rambla parecía que era una selva de cemento donde todos estaban pasando de otros lados y hoy es una cuestión que parece más bien un carrusel donde todos vamos a la velocidad permitida y eso creo que se ha visto también plasmado en lo que son los datos de la menor siniestralidad. Creo que esos son los temas positivos. Tenemos que cerrar, Juan, la entrevista. Sí, sí. Y me queda la última pregunta, que es para hablar mucho rato, pero te voy a pedir que con una respuesta breve nos digas qué puede esperarse para adelante en términos financieros para la Intendencia
ahora sí ya con la pandemia y sus efectos, porque en el ejercicio 2019 estábamos, es decir, no pesó la pandemia, estamos hablando del año anterior. ¿Qué podemos decir como titular a propósito de lo que viene y en función de esto? El titular es que el año 2019 termina con 47 millones de dólares de reservas acumuladas positivas que nos permiten enfrentar una situación muy compleja que es la pandemia. ¿Dónde nos pega la pandemia? Esencialmente por el lado de los ingresos. Hay 2.100 millones de pesos que nosotros estimamos que no van a entrar en el año 2020 con respecto al año 2019. Es una cifra muy importante, estamos hablando del 9% de los ingresos. Pero para ponerlo en términos comparables, estamos ahora de pesos, 2.100 millones de pesos, tenemos, las reservas acumuladas son de 1.740 millones de pesos que teníamos al cierre del año 2019. ¿Eso quiere decir que estamos en una situación de normalidad? No, tenemos que actuar de todos modos porque hay que cerrar esa brecha. Pero lo que es importante para transmitir a la ciudadanía es, podemos dar continuidad a las obras y los servicios, porque eso es muy importante de cara a la ciudadanía para mantenerlos, pero también para mantener el nivel de empleo, que hoy es una de las prioridades. Gracias, Juan, por este rato para Informe Capital y hasta la próxima. Muchas gracias, Martín, por la invitación.